lo que ha ocurrido este fin de semana en Colombia, porque sin duda nos ha alertado y deberíamos tomarlo con muchísima preocupación, con muchísima alerta, lo que ahí está pasando en estos momentos. Están en un momento de pre-campaña, ¿no? Quien estamos viendo en imágenes es el señor Miguel Uribe Turbay. Él es senador y es actual precandidato a la presidencia. Y estaba en un mitin, había reunido a las personas en un barrio cercano a Colombia para poder conversar sobre diversos temas, propuestas de actualidad. Ojo, este es un evento programado, no ha sido una improvisación que se le ocurrió pararse y comenzar a hablar. Esto estaba programado, así lo ha confirmado su partido. Y en medio de esta situación, el sábado, él es atacado por un sicario que, como vemos en imágenes, se encontraba bastante cerca a él, saca un arma y le propina varios disparos que hoy lo han llevado a encontrarse en una situación bastante delicada de salud. Este político tiene 39 años y se encuentra luchando por su vida en una clínica de Bogotá. Y el autor del ataque, como les decía, estaba ahí como un espectador más. Y es un adolescente de 14 años que fue detenido luego de perpetrar el crimen. ¿Y qué fue lo que dijo? Que lo había hecho por dinero. Y claro, esta situación en particular ha despertado una serie de temores y miedos en la sociedad colombiana por los antecedentes, por lo que ya Colombia vivió a finales de los 80s, a inicios de los 90s, en una campaña política sumamente sangrienta, donde fuerzas políticas se veían de alguna manera enfrentadas a el narcotráfico. Así que la situación es realmente preocupante porque en aquella oportunidad 3 candidatos a presidentes fueron asesinados en ataques a sicarios y hoy este señor se está debatiendo entre la vida y la muerte en una sociedad sumamente polarizada. Mucho en parte tiene que ver con el discurso violentista del propio presidente Gustavo Petro, que de eso vamos a hablar en un instante, pero claro, lo traemos a la realidad y nos preguntamos qué puede pasar aquí. Nosotros, al igual que Colombia, también, por ejemplo, tenemos un incremento de la violencia, incremento de grupos criminales. Tenemos también una sociedad bastante polarizada y lo vimos en las últimas elecciones. Y tenemos, además de eso, instituciones muchísimo más débiles. ¿Qué nos puede esperar? Vamos a conversarlo de inmediato con Francisco Belaunde, internacionalista, y Jaime de Altaus, analista político, que ya los dos nos acompañan en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Gracias. A ver, hay una fuerte polarización en Colombia y eso es algo que hemos estado escuchando en las últimas horas. Y principalmente hay quienes responsabilizan al propio presidente Gustavo Petro por mantener un discurso y sobre todo calificativos bastante duros con la oposición. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Cuál es su análisis inicial? Bueno, sí, ahí el presidente tiene una responsabilidad especial porque él es presidente, medio todo, ¿no? Él está llamado a mantener, es verdad, hay mucha polarización en Colombia como en varios países, pero él está llamado efectivamente a mantener cierta serenidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, no le ha gustado que el Congreso hubiera rechazado su propuesta de reforma laboral y ha estado buscando, pues, haciendo manifestaciones contra los congresistas, buscando impulsar un referéndum y con un discurso bien radical. Incluso él tuiteó, no pasarán. No pasarán es la frase que utilizaron en la Guerra Civil Española. O sea, estamos hablando de un lenguaje realmente preocupante y él, por supuesto, la oposición también tiene parte de responsabilidad en el sentido que ellos también tienen un discurso bastante excesivo, pero él es el presidente y él tiene que mantener efectivamente, como digo, una serenidad para no llevar a estos extremos como se está llegando ahora en Colombia, ¿no? ¿Te parece que ese clima de violencia y polarización deja entre los responsables políticos al presidente Petro? Bueno, digamos, lo que hay que determinar es si hay alguna organización detrás de este asesinato, es decir, si este sicario responde a órdenes de algún grupo político o criminal, alguna organización vinculada al narcotráfico, como ha ocurrido muchas veces en Colombia, ¿no? En el pasado hay una gran cantidad de asesinatos de políticos por narcotraficantes, ¿no? Pablo Escobar, entre otros, etcétera.
o si eso ha sido el fruto de precisamente el clima de confrontación que ha creado Petro en la sociedad colombiana, donde un muchacho de 15 años, seguramente con problemas mentales, se ha visto, digamos, de alguna manera arrastrado por ese clima y ha cometido ese delito. Habría que identificar cuál de las dos es la causa, ¿no? De acuerdo, pero sin duda, y eso todavía se está investigando, ya el solo hecho de que el señor Petro llegó al poder y se convirtió en el primer gobierno de izquierda en alcanzar esto, ya eso dividió bastante a la población y a la ciudadanía colombiana. Y claro, esto sumado a una serie de discursos que van calando y calando en la población. Bueno, ya la polarización había empezado con el referéndum que hizo Juan Pablo Santos por el tema del acuerdo con la FARC, ¿no? En ese momento, efectivamente, una polarización extrema en Colombia. Y claro, llega Petro al poder, presidente de izquierda, bastante polarizador, porque siempre ha sido una persona muy polarizante, otra vez van la redundancia, ¿no? Entonces sí, ahí eso es, lamentablemente en Colombia es terrible. Ahora, respecto a lo que decía Jaime, hay varias versiones sobre quién estaría detrás, ¿no? Por ahí he oído esta periodista colombiana, se me ha ido el apellido, que quiere ser candidata presidencial, que dijo que supuestamente sería un operativo de Mordisco. ¿Mordisco quién es? Vaya el nombrecillo. Es el alias de un ex FARC, ¿no? Que se rebeló contra el acuerdo de paz, ¿no? Y que justamente entró al proceso de la paz total de Petro y finalmente se retiró, y es una persona que está siendo perseguida ahora por las Fuerzas Armadas. Se habló que él había sido herido en un combate hace no mucho, pero según esta periodista dijo que él eventualmente estaría detrás de esto. Por otro lado, hay gente de izquierda que dice, no, esto ha sido una cosa montada por la derecha junto con el narcotráfico para perjudicar al gobierno. Y de alguna manera Petro también está en esa lógica. Desliza, ¿no? Es terrible que ya este cruce de acusaciones que hasta ahora por lo menos no tienen mucha base. Hay que esperar las investigaciones y ojalá salgan bien, pero no sabemos todavía qué pasa exactamente, ¿no? Claro, y a eso también se suma, por ejemplo, la seguridad, ¿no? Que los primeros informes revelan que la seguridad estaba bastante disminuida de este senador y que es incluso la seguridad de otras personas que estaban también, otros políticos que acompañaban en este evento, los que responden al ataque. Y algo que ha criticado mucho a la oposición y es que han venido solicitando mayor seguridad porque ha incrementado la violencia en Colombia y que el gobierno no la ha autorizado, que sí, en cambio, le ha dado mayor seguridad y mayor protección a los candidatos o a políticos del oficialismo. Sí, bueno, incluso se dice que, digamos, este candidato tenía una seguridad, digamos, ya dispuesta de antemano, pero esa misma seguridad había sido disminuida, es decir, no se le había dado lo que ya estaba asignado. Si es que eso es verdad, podría haber ahí sí una responsabilidad directa del gobierno, dolosa o realmente culpable, ¿no? Claro. Culposa o dolosa, como dirían los, habría que saber si es que ha sido una cosa deliberada precisamente para favorecer un ataque o, no sé, es decir, hay una responsabilidad sin duda ahí, ¿no? De acuerdo. Pero es muy, digamos, lo que es muy preocupante es que es la cantidad de asesinatos políticos que hay en estos países. Bueno, Colombia ya no es el que más tiene, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador ha habido, se me estaba revisando información, 22 alcaldes o servidores municipales han sido asesinados desde el 2023, 22, ¿no? Y ha habido 46 asesinatos de candidatos, digamos, de actores políticos en general, 9 fiscales o jueces también han sido asesinados, es decir, en Ecuador entre 80 y 100 asesinatos políticos, digámoslo así, ejecutados por el narcotráfico, básicamente, vinculados a organizaciones vinculadas al narcotráfico, ¿no? En México son 100, 200, no sé cuántos en los últimos 5 años. Sumado a periodistas también, ¿no? Periodistas. Y en el Ecuador y en Colombia evidentemente también. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué nos va a pasar acá, ahora con el proceso electoral que se viene, ¿no? En el Perú, felizmente, no hemos tenido esos niveles de ataque, ¿no? Lo único que hemos tenido en los últimos años ha sido el asesinato del teniente gobernador de San Juan de Lurigancho, ¿no? Han habido asesinatos
de dirigentes de construcción civil, por ejemplo, asesinatos productos de la extorsión. Sí. O sea, esos asesinatos también de choferes, ¿no? O algunos en la selva, líderes ecológicos en la selva, hay algo de eso, ¿no? Pero felizmente no estamos en ese nivel todavía. Quizás eso tenga que ver con el tipo de criminalidad, con el tipo de organizaciones criminales que hay, ¿no? Aquí, por alguna razón extraña, el narcotráfico no tiene ese impacto tan deleterio, tan destructivo como sí lo ha tenido en Colombia, en Ecuador y en México, ¿no? Porque es el narcotráfico. El narcotráfico está, pues, la cadena de valor del narcotráfico es mucho más compleja, por ejemplo, que la de la minería ilegal, y además, digamos, tienen que salir por los puertos, tienen que controlar los puertos, controlan en realidad los mercados, venden la droga en las ciudades, entonces hay disputas y luchas entre bandas por los mercados locales. En fin, es mucho más tupida la red del narcotráfico que la de la minería ilegal, pero en el Perú no sé por qué eso no tiene impacto. Pero aquí la minería ilegal controla y mueve mucho más dinero hoy que el narcotráfico, ¿no? Mucho más dinero. Pero... Y el riesgo que puedan infiltrarse en políticos, en comprar grupos políticos, hoy que vamos a tener decenas de ellos en la próxima campaña, es bastante cercano. Así es, no, sin duda. De hecho, ya hay mucha influencia de la minería ilegal en el Congreso actual, ¿no? Por ejemplo. Hay el temor de que la ley MAPE, que tiene que salir bien porque esa ley es decisiva para el futuro del país, pueda terminar muy mal, porque en realidad hay una influencia que, digamos, el proyecto de ley que se está elaborando ahí, en buena cuenta, crea el reinfo con otro nombre, es una especie de neo-reinfo, además permanente, que podría terminar camuflando también a la minería ilegal, es decir, siendo una patente de corso para la minería ilegal, y eso es pues muy preocupante. Es decir, acá hay muchas batallas que hay que dar, ¿no? De acuerdo. Francisco, ¿cuál es su análisis? O sea, ¿qué posibilidades hay de aquello que hemos visto ahora en Colombia, que hemos visto antes, como decía Jaime, en Ecuador, en México? ¿Se puede repetir aquí? Tenemos varias cosas en común, ¿no? Sociedades polarizadas, claro, incremento de la criminalidad e instituciones también bastante débiles. Sí, claro. Bueno, dicho ese paso, el tema de la seguridad también hubo, cuando murió, asesinado en Villavicencio en Ecuador, también se habló que había problemas de seguridad en su momento, ¿no? Ahora, respecto a lo que va a pasar acá, claro, el crimen organizado ha crecido muchísimo y la minería ilegal en particular está teniendo cada vez más influencia política. Sí, pues se puede temer, es verdad, que pueda haber una violencia política en las elecciones próximas. Ese es el temor, porque ya se están asesinando periodistas, por ejemplo. Estamos viendo en varios lugares que asesinan periodistas, ¿no? Entonces, no sería sorprendente que a un momento dado pues asesinen a algún candidato al Congreso o a la presidencia. Sí, pues, o sea, porque claro, el Perú todavía no está en ese tipo, digamos, no tiene ese grado de violencia, incluso cuando se habla de... Porque, digamos, para medir el nivel de violencia se habla por, digamos, asesinatos por casi 1000 habitantes, ¿no? Sí. En Ecuador están en 40 y pico, o sea, están en el pico. En Colombia están en 27 y 28, menos que en Ecuador. Y en Perú, en principio, se habla de 8, o sea, todavía nos falta. Pero, en fin, parece que estamos haciendo esfuerzos para alcanzar a estos países. En los últimos años, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Sí. Hay un incremento en ese sentido. Les pido que me esperen unos minutos. Tenemos que hacer una rápida pausa, pero volvemos para seguir conversando sobre ese tema aquí en 2025. Muy bien, estamos de regreso en 2025 y lo ocurrido este fin de semana en Colombia ha despertado ciertos temores en la sociedad colombiana. Decíamos y lo veíamos también en la nota desde la pausa, esto que ha venido ocurriendo en años anteriores y sobre todo el temor de que pueda ser el detonante de una nueva historia de violencia política. Algunos ex políticos, ex líderes colombianos coincidían el día de hoy en que a diferencia de años anteriores, hoy en Colombia no hay alguien en la presidencia con quien se pueda dialogar, con quien se pueda conversar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene hoy Gustavo Petro el liderazgo para enfrentar esta situación? Bueno, me parece que no hasta ahora, ¿no? Yo creo que es una persona que está envuelta en sus propias divagaciones, ¿no? Y no es una persona que realmente está asumiendo el papel que le toca como presidente, ¿no? Ojalá que eso lo haga recapacitar, ¿no? Pero hasta ahora por lo menos no es esa persona. Y como decía hace un rato, ¿no? Esto de entrar en suposiciones que eventualmente podría ser una conspiración contra su gobierno, no puede estar en ese tema, no puede entrar en ese tipo de disquisiciones, ¿no? Entonces, creo que no es la persona en este momento, ojalá recapacite, ¿no?
pero no es el líder que se necesita en estos momentos en Colombia, ¿no? ¿Cuál es su análisis? No, bueno, Petro pues es un marxista, él cree en la lucha de clases, para él un instrumento político es la división, la polarización en la sociedad, dividir la sociedad, acusar a la oligarquía, a los poderes económicos. Y él viene de la guerrilla, él ha sido guerrillero, pues, sí, ¿no? Y hay eventualmente una identificación también con ese sector. Entonces, para él, por ejemplo, la cocaína, es mucho menos dañina que el alcohol, lo dijo. En buena cuenta, él sí, bueno, tiene un punto, no sé si lo dijo, no sé si lo propuso, pero es cierto que digamos que toda la violencia vinculada al narcotráfico se arreglaría si se legalizara la droga, si se legalizara la cocaína, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que es el gran mercado de destino. Si fuera legal la cocaína, si se manejara como un problema de salud y no como un problema de seguridad o de delincuencia, entonces los narcotraficantes se convertirían en comerciantes, en honestos comerciantes, y desaparecería la violencia asociada a eso, ¿no? El problema es que es un negocio tan fuerte que incluso cuando lo persigues, cuando lo reprimes, los precios suben, es un círculo vicioso, entonces atraen a más gente. Claro. Y a diferencia del oro, por ejemplo, el oro no es un elemento en sí mismo dañino, ¿no? La cocaína sí. Entonces, a diferencia, digamos, el oro tú lo produces ilegalmente, pero eventualmente lo legalizas, ¿no? En una planta procesadora y lo exportas legalmente. El narcotráfico tiene que ser todo ilegal, porque está reprimido, porque está ilegalizado, ¿no? Claro. Entonces está constantemente enfrentado al conjunto del Estado. Entonces se generan unas tensiones tremendas y generan pues represalias de parte de los narcos contra el sistema, contra los representantes del sistema para que los dejen operar. Entonces son unas guerras infinitas que no terminan nunca y que generan violencia para siempre. Pero Petro estaba un poco de ese lado, pero no de una manera seria, ¿no? Para él exportar cocaína, bueno, era una cosa correcta, en buena cuenta, ¿no? Caramba. Pero en este mundo actual no es correcto, pues, ¿no? Lo sería si fuera legal. Entonces yo no sé qué cosas puedan estar detrás ahí, ¿no? Hablando de estas economías ilegales y la posibilidad de que esto se pueda replicar en el Perú, conversamos con el exministro del Interior, Carlos Basombrío, y él nos hablaba de este incremento de la violencia en nuestro país y sobre todo que hoy tenemos instituciones mucho más débiles que antes. Vamos a escucharlo. Las economías criminales en el Perú tienen una acción muy potente y una capacidad de hacer daño muy grande. Tienen muchos intereses en mantener sus negocios. La más fuerte hoy por hoy es por lejos la minería ilegal. No solamente tenemos el problema del crecimiento y la violencia de las economías criminales, sino tenemos una institucionalidad mucho más débil que la que teníamos antes. Creo que el Congreso da una serie de medidas, hablando de problemas, que hacen que la verificación de los aportes de campaña se haga a posteriori, después. Después de cambios de las normas del Congreso en este periodo, ¿no? Entonces eso dificulta mucho. Hay unas responsabilidades en esto, pues eso es lo que quiero decir. ¿Por acción o por omisión? Hay responsabilidades. No es que esto de la nada salió y surgió y fue así. Hay responsabilidades. En el Ejecutivo, en el Congreso, por supuesto también hay responsabilidades en el Poder Judicial, el Ministerio Público, sí, también. Claro, y también en otro momento él dice que seríamos la excepción a la regla si algo como lo que estamos viendo en países de la región no ocurriese aquí. Y ya hemos visto también, ya hay evidencia que grupos criminales vinculados a la minería ilegal, por ejemplo, han financiado protestas después de la caída o ese intento de golpe de Estado que dio Pedro Castillo. Entonces, esa posibilidad, digamos, sí podría cocinarse aquí en el Perú. Sí, claro. Claro, porque como decía Basombrío, tienen mucho poder económico, ¿no? Entonces, efectivamente, ellos pueden financiar cualquier cosa y, claro, están comprando políticos, eso está muy claro.
¿no? Y claro, la violencia puede haber efectivamente si hay algún candidato, ¿no?, que ven que puede ser peligroso para sus intereses y que esté creciendo, en ese momento podrían decidir asesinarlo, ¿no? Felizmente, como decía Jaime, todavía no estamos ahí. Ahora, no en todos los países, porque todavía felizmente Chile todavía no está en eso, a pesar de que en Chile también la violencia ha crecido. En Argentina también la violencia está creciendo ligada al narcotráfico, sobre todo en la zona de Rosario, ¿no?, porque toda la droga que sale de Bolivia termina en Rosario y de ahí a Buenos Aires. Claro, hoy hubo un intento de asesinato a Cristina Kirchner, es verdad, Sí. ¿no? Que no se parece logró que disparar parece el que arma. fuera así, que parece que fuera una iniciativa individual de una persona, ¿no? Pero todavía no tienen esos asesinatos políticos que han tenido, que pasan en otros países. Paraguay sí más, ¿no? Paraguay, además, incluso este fiscal asesinado en Colombia, ¿no? Y bueno, y Brasil poco, ¿no? Bueno, está el tema de Bolsonaro, ¿no?, en su momento dado, pero a pesar que tiene una mafia muy violenta en Brasil y muy poderosa, que de hecho, dicho sea de paso, está en el Perú también, asesinatos políticos tampoco que haya tanto, ¿no? Entonces, es una cosa que todavía no se ha extendido, me parece. Bueno, está en Colombia, está en Ecuador, está en México, pero no es que se ha extendido todavía totalmente a todo el continente, felizmente, hasta ahora, ¿no? Pero sí podría ocurrir en la medida que estos vayan adquiriendo cada vez más poder y vemos la violencia con la que actúan estos grupos, ¿no? América Latina es un caso curioso, ¿no? Porque no hay guerras, pero la delincuencia está causando muertes, incluso más que a veces en algunos países africanos, ¿no? Claro. Entonces, es muy extraño lo que pasa en América, ese grado de violencia ligado a la delincuencia, ¿no? De acuerdo. Me voy a una nueva pausa, quédense con nosotros. Regresamos para seguir hablando sobre ese tema. ¿Qué tan lejano es este escenario para el país y cómo está manejando la situación también el gobierno colombiano? ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan detrás de este asesinato? Con eso y más volvemos. Bien, estamos de regreso en 2025 conversando respecto a lo ocurrido en Colombia, porque estos ataques, el que se ha vivido este fin de semana, no solo limitan la posibilidad de los candidatos y en general, lo que pasa en Colombia, en Ecuador, en México y podría eventualmente pasar aquí, no solo limitan la posibilidad de ciudadanos a ejercer su derecho libre a hacer política, sino que asusan y generan miedo, temor en la población a votar, por quién votar, a asistir a esos mítines, a conocer libremente las propuestas de aquellas personas que aspiran a tener un cargo público. En esa situación, hoy estamos en una campaña política que comienza a despertar poco a poco aquí en el país, pero que nos va a llevar a tener una cantidad de candidatos que con suerte la población los conocerá, ojalá, pero probablemente solo a muy pocos los que estén en la cabeza, Jaime, y probablemente hayan otros mucho más atrás que vengan siendo financiados, a quienes iremos viendo probablemente crecer en la campaña. ¿Cómo ves tú el riesgo de esta Bueno, situación? ojalá que esos que no lleguen al Congreso, ¿no? Pero en fin... ¿Cómo saber? Claro. Vamos a ver. El Perú es un caso particular porque aquí, digamos, lo que está generando muertes no es ni el narcotráfico. Bueno, la minería ilegal sí, pero más que la minería ilegal, la minería criminal, es decir, las organizaciones criminales en Patás, por ejemplo, De ¿no? acuerdo. Una cosa muy localizada, muy específica. Son las extorsiones. Y las extorsiones entraron con el Tren de Aragua. El Tren de Aragua entró a su vez con la gran migración venezolana, ¿no? Y el Tren de Aragua, el Perú no tenía organizaciones criminales grandes, importantes, como en Ecuador sí hay los tiguerones, los choneros, los lobos. Acá no existe, nunca existió y no existe todavía. Hay un poco ahora los pulpos, hay 2 o 3, pero suelen ser clanes familiares, no tienen una gran... No tienen dimensión, no tienen una gran Nosotras, dimensión, sí. una gran extensión territorial. Eso llegó con el Tren de Aragua, que es una transnacional del crimen, con una gobernanza desde la cárcel de Tocorón en Colombia, y con un estilo de acción muy particular. Ellos entraron en la extorsión, en la trata de blancas, De acuerdo. eventualmente un poco en los secuestros, en la extorsión, y generalizaron. Bueno, ya había extorsión en Trujillo hace muchos años, ¿no? Pero ahora se ha generalizado básicamente Muy bien. por el Tren de Aragua, y esto sí digamos, ha generado asesinatos. Ajá, Pero la minería ilegal, lo que tiene, digamos, ahora hay una estrategia. Hay una estrategia, pese a todo, hay una estrategia para combatir la minería ilegal. De acuerdo, muy bien. Sí, tengo que darle también el pase a Francisco porque no estamos ya casi terminando ya. el programa. Francisco, un comentario final apenas.
No, sí, lo que dice Jaime es cierto, ¿no? Es verdad que ya había extorsión en Trujillo hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, claro, lo que ha hecho el Tren de Aragua de alguna manera lo ha hecho una cosa mucho más, digamos, expandida, si se quiere, ¿no? Pero en fin, en resumen, lo que espero es que no se vaya a dar ese escenario, ¿no?, que se está dando en Colombia, en otros países, en nuestra campaña electoral. Básicamente ese sería un poco mi resumen. De acuerdo. Gracias a los dos por habernos Gracias. acompañado. Han sido muy gentiles por haber estado esta noche y ustedes también por habernos acompañado hoy